Pregunta número 1. En la máquina dispensadora de golosinas de la academia han colocado 3 octógonos de advertencia como se ve en la imagen. Calcula el perímetro de la figura que se forma al unir los centros de dichos octógonos si los 3 octógonos son de igual tamaño y uno de los lados mide 10 centímetros. Podemos verificar que aquí están los 3 octógonos. ¿Está bien? Estos octógonos son nutricionales. Puedes ir alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, por ejemplo. Bueno, hemos llevado ya, digamos, a un gráfico mejor elaborado para poder resolverlo. Aquí tengo a los 3 octógonos y me piden, digamos, calcular el perímetro de la figura que se forma al unir los centros de dichos octógonos si los 3 octógonos son de igual tamaño. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a unir los centros de los octógonos. Entonces, la gráfica sería así, los centros de los octógonos. Al unir el centro de los octógonos, te darás cuenta, por ejemplo, que si este centro aquí va a ser perpendicular, 90, a esto de acá se le llama apotema. Aquí también se cumple igual, del centro aquí al lado, que es perpendicular, sería, esta recta perpendicular sería también apotema. De manera similar aquí y aquí. Entonces cada lado va a ser 2 veces el apotema. Acá también tendría lo mismo, apotema y apotema. Por simple inspección, si nos damos cuenta, es un triángulo rectángulo isósceles y el único triángulo rectángulo isósceles que cumple es el triángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hallar el apotema? Si hallamos el apotema, sería muy fácil el ejercicio, ¿no? Ya podríamos hallar esto que vendría a ser k raíz de 2. Para hallar el apotema, te voy a enseñar, digamos, una fórmula, el cual, por ejemplo, me dice que el apotema es igual al valor del lado. Por ejemplo, en este caso, el valor de su lado es 10. ¿Está bien? 10 centímetros. Entre 2 veces la tangente del ángulo. Este ángulo, ¿quién viene a ser? Está determinado por un teta. Es como el ángulo central. Por ejemplo, en polígonos se sabe de que el ángulo central vendría a ser 360 sobre n. ¿De acuerdo? Pero este teta no es el ángulo central. Este teta no es el ángulo central, es la mitad del ángulo central. Esto implica que si el ángulo central era 360 sobre n, lo divido entre 2, la mitad del ángulo central. Ahora entonces la solución, hay que recordar que, por ejemplo, donde L es el valor de lado y N el número de lados. Hallar, por ejemplo, solución. 1. Hallamos el ángulo teta. Entonces, ¿cuántos lados tiene nuestro polígono? Es un octógono y sus lados y el número de sus lados es 8. En este caso entonces sería 360 entre 16. Antes de multiplicar podemos sacar, digamos, octava. Octava de 360 sería 45. Octava de 8, 1. Me quedaría como ángulo 45 medios. ¿Está bien? Ahora, para hallar el apotema nos dicen que podemos poner el valor de lado. ¿Cuánto mide? Mide 10 centímetros. Entre 2 veces el ángulo, pero el ángulo sería, digamos, de 45 medios. ¿De acuerdo? 10 entre 2, pero acá nos falta la tangente del ángulo, la tangente de 45 medios. Para esto quiero hacer uso de esta propiedad. Si yo, por ejemplo, tengo tal vez un ángulo de 2 alfa, yo puedo prolongar y puedo crear un isósceles convenientemente. Puedo hacer esto. Puedo crear un isósceles y como es un isósceles, la suma de estos ángulos interiores sería igual al ángulo exterior. Entonces cada uno sería alfa. Alfa más alfa tendríamos 2 alfa. Pero esto, ¿cómo podríamos usar para hallar el ángulo de 45 medios? Por ejemplo, todos sabemos que el triángulo de notable de 45 grados, ¿está bien? Triángulo notable de 45 grados, cuyos catetos son iguales, es isósceles, y
la hipotenusa es k raíz de 2, yo puedo prolongar. Si acá tengo 45, este sería como el 45, puedo crear un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar. Al prolongar, tendría acá, si este es 45, cada uno sería la mitad. 5 medios sería la mitad de 45. Ahí está. Entonces, como es isósceles, la hipotenusa ¿cuánto es? Es k raíz de 2. Así que este lado sería k raíz de 2. ¿Está bien? Estos lados son iguales, ¿no? Se forma un triángulo isósceles. Entonces, si me piden tangente de 45 medios, sería igual a cateto opuesto, que vendría a ser k, entre la suma. ¿Está bien? Cateto opuesto entre cateto adyacente, pero el cateto adyacente sería la suma. ¿Está bien? De todo esto. Entonces sería k más k raíz de 2. Puedo factorizar k y me quedaría 1 entre 1 más raíz de 2. Entonces cuando me pidan tangente 45 medios sería 1 entre 1 más raíz de 2. Entonces es 10 entre 2 por la tangente teta. La tangente de teta sería tangente 45 medios. Y esto es 1 entre 1 más raíz de 2. Sabemos que al multiplicar esto tendría lo siguiente. Él por extremos y medios pasaría a multiplicar al 10. Sería 10 medios por 1 más raíz de 2. Acá se sobreentiende que queda 1. Él pasa a multiplicar al numerador. Y 10 entre 2, ¿cuánto sería? Sería 5. Entonces tendríamos 5, 1 más raíz de 2. Entonces el apotema de un octágono es 5 por 1 más raíz de 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a hallar ahora el perímetro de la figura que se forma al unir los tres centros de los octógonos. Entonces, para eso, lo que tengo que saber es cuánto es el perímetro de un triángulo de 45 grados. Vamos a analizar por aquí. El perímetro de un triángulo de 45 grados estaría determinado cuyos lados notables son k, k raíz de 2 y k. Si sumo todo sería k más k, sería 2 veces k. Sería 2 veces k más k raíz de 2. ¿Qué podemos factorizar? Podemos factorizar el valor de k. ¿Está bien? Al factorizar k implica que lo tienes que poner fuera de un paréntesis y pones aquellos factores que no tienen nada en común, que sería 2 más raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces esto sería el perímetro de un triángulo de 45 grados. Pero ahora, para mi figura, el valor de k sería 2 veces el apotema. ¿De acuerdo? Entonces, si me piden a mí el perímetro, sería 2 veces el apotema. Si me piden el perímetro, sería 2 veces el apotema por 2 más raíz de 2. ¿Y por qué? Acuérdate que el perímetro de un triángulo de 45 grados, que sería mi figura, el perímetro es k. El perímetro sería k por 2 más raíz de 2. Pero k, ¿cuánto vale en mi figura? Vale 2 veces el apotema. Ahora, el apotema. ¿Qué valor tiene el apotema? Ahora vamos a reemplazar el valor del apotema. El apotema es 5 más 1 más raíz de 2. El apotema vendría a ser 5. Reemplazamos el apotema. Sería 5 por 1 más raíz de 2. Y ahora acá pongo 2 más raíz de 2. Ahí está. 2 veces el apotema. Bueno, de acá puedo saber que 2 por 5 es 10 y solo me quedaría multiplicar estos dos factores. Entonces hacemos propiedad distributiva. 1 por 2, 2. Más 1 por raíz de 2, raíz de 2. Le toca a él. Raíz de 2 por 2 sería 2 veces raíz de 2. Más raíz de 2 por raíz de 2, 2. De acá tengo que 2 más 2 es 4. Puedo poner 4. Y raíz de 2 más 2 veces raíz de 2 sería 3 veces raíz de 2. Entonces ya tengo el perímetro al unir los centros de los tres octógonos. Marcamos nuestra clave que sería C. Entonces, listo.
Problema número 2. La diagonal de una mesa de ping-pong es igual a la suma de las longitudes del ángulo más la mitad de largo. ¿Cuál será la relación que hay entre las dimensiones de la mesa? Por ejemplo, aquí ya hemos dibujado nuestra mesa de ping-pong. Viene a ser un rectángulo. Digamos, acá están sus dimensiones. Vendría a ser el largo y vendría a ser el ancho. ¿De acuerdo? Ahora el ejercicio me dice que la diagonal de una mesa de ping-pong es igual a la suma de las longitudes del ancho más la mitad del largo. Entonces, esta diagonal viene a ser la suma de ellos dos. La suma de las longitudes del ancho más la mitad del largo. O sea, el largo vendría a ser B, la mitad. Esto yo puedo expresarlo así. Nosotros sabemos que se multiplica y luego se suma. Sería 2 veces A más B entre 2. Multiplico y sumo. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Se puede aplicar el teorema de Pitágoras, donde la diagonal vendría a ser la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces así, tendríamos la hipotenusa, sería 2A más B, ¿sí? Medios, todo al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Sus catetos al cuadrado serían A y B al cuadrado. Voy a aplicar, digamos, aquí cada uno va a ser elevado al cuadrado. Sería 2A, el primero al cuadrado, más B al cuadrado, más el doble del primero por el C por el segundo. Entonces abajo me quedaría 4. ¿Qué es lo que hice? Apliqué, digamos, que cuando tengo XY y tengo M, propiedad distributiva del exponente sería XM entre Y al M. ¿Está bien? Entonces aquí todo él estaría elevado al cuadrado, sería binomio al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Ahora, cada uno es elevado al cuadrado. 2 al cuadrado sería 2A, todo al cuadrado sería 4A al cuadrado, más B al cuadrado, más, acá tendremos 2 por 2, 4AB. ¿Está bien? Este 4 puede pasar a multiplicar. Listo. Quien se va primero es aquellos que son iguales. Quienes serían iguales en este caso sería 4 al cuadrado. Puedo pasar a restar. Este b al cuadrado resta 4b y me quedaría 3b al cuadrado. Se puede simplificar un b. Por ejemplo acá. Y se va el exponente. Entonces me queda 4a igual a 3b. ¿De acuerdo? Entonces ahora este b puede pasar a dividir. Entonces ahora las variables para un lado y las constantes para el otro lado. Por ejemplo así. Acá tengo a. Este b pasaría a dividir. Aquí se queda el 3. Y este 4 pasa a dividir. Me quedaría 3 cuartos. Marcamos nuestra clave. 3. Se observa un sobre de carta la cual tiene 18 centímetros de largo. Si las partes laterales de la solapa y la parte lateral del sobre tienen la misma longitud, además una parte lateral de la solapa es paralela a una de las diagonales que se observa en el sobre, ¿cuál es la distancia aproximada que hay entre la punta de la solapa y la base del sobre? Muy bien, ya que tenemos aquí el gráfico, nos piden cuál es la distancia aproximada que hay entre la punta de la solapa y la base del sobre. Nos están pidiendo toda la altura aproximada. También me dicen de que si las partes laterales de la solapa, estas son las partes laterales de la solapa, ¿está bien? A modo de cultura general, ellos, por ejemplo, tienen la misma medida. Esto. Por ejemplo, si acá es puntito, acá también es puntito y así. ¿Está bien? En la solapa de una carta. Me dicen de que las partes laterales de la solapa y la parte lateral del sobre tienen la misma longitud. Quiere decir que acá también es puntito. Acá también es puntito. Ahora, indicar que se sabe de que aquí, en un sobre, viene a ser la diagonal, digamos, de este rectángulo. Si yo puedo prolongar acá, viene a ser la diagonal. Por ejemplo, si se tiene un rectángulo
tengo esto de acá, ya sabemos que esto es 90, ellos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si yo le pongo a él alfa, ¿qué tendremos acá? Como se forma un isósceles, él sería también alfa, ¿está bien? Se está aprovechando que en un rectángulo ellos también son iguales, ¿está bien? Entonces acá estoy poniendo eso de ahí. Si es alfa, alfa, acá será la suma. Lo de adentro igual a lo de afuera. Acá tendría 2 alfa. El de aquí, este ángulo, sabemos que todo es 90. Será 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces puedo verificar que si tengo esto de acá, para que sume 180, como se vio en el capítulo del triángulos, él también va a ser 90 menos alfa. Bueno, mira, ¿qué se cumple? Que el 2 alfa es igual a 90 menos alfa por el triángulo isósceles. Vemos que entonces 90 menos alfa es igual a 2 alfa. Pasa a sumar, 90 sería igual a 3 alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 30. Como sabemos que alfa vale 30, si yo trazo por ejemplo aquí una mediatriz, ¿de acuerdo? Porque como es centro, puedo trazar una mediatriz y sabemos que todo es 18. Así que puede ser aquí 9 y aquí también 9. 9 más 9, 18. ¿Está bien? Cumple la función de mediatriz. Se presta. Ahora, alfa ¿cuánto vale? Alfa vale 30 grados. ¿Está bien? Vamos a recurrir a lo que es triángulos notables de 30 y 60 grados. Sabe que en un triángulo notable, sus lados, por ejemplo, aquí serían 30 grados y aquí sería 60 grados. ¿De acuerdo? La característica del triángulo de 30 y 60 grados es que la hipotenusa es el doble de uno de sus catetos. En mi ejercicio tengo que él equivale a 9. ¿Está bien? Vamos a hallar el valor de K. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que esta raíz de 3 pasa a dividir, ¿no? Vamos a racionalizar. Al racionalizar significa que este denominador que está en raíz se multiplica 2 veces, tanto en el numerador como el denominador. Si yo digo raíz de 3 por raíz de 3, la división es 1. Prácticamente no hay multiplicado por nada, es como un artificio. Ahora, sabemos que 9 por raíz de 3 sería 9 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 solo es 3. ¿De acuerdo? Puedo dividir 9 entre 3, me queda 3 raíz de 3. Implica que el cateto opuesto de 30 viene a ser 3 raíz de 3. Para esto, como ya sabemos que él es 30, el cateto opuesto viene a ser 3 raíz de 3. Sabemos que en un romboide, si yo tengo un romboide o un rombo, ¿está bien? Aquí en la intersección de las diagonales, ellos tienen la misma medida. Por ejemplo, aquí se cumpliría lo siguiente. Que si acá es 3 raíz de 3, tienen la misma medida. Acá también sería 3 raíz de 3. De manera similar, se cumple que para el rectángulo también, si tengo altura, ellos tienen la misma medida. Por lo tanto, aquí puedo prolongar. Y acá también sería 3 raíz de 3. Tienen la misma medida. Entonces la altura, ¿está bien? Sería la suma de 3 veces 3 raíz de 3. La altura sería igual a 3 veces 3 raíz de 3. Esto sería 9 raíz de 3. 9 raíz de 3, al multiplicar con la calculadora me sale 15.588 y bueno, me piden aproximado. Entonces se puede aproximar, digamos, a décimas. Puedo decir que será todo esto a un 6. Sería 15,6. Sería entonces 15 enteros con 6 décimos. Busco mi clave y marco. 4. Indique cuántas diagonales tienen el polígono equiángulo si una de sus medidas angulares internas es igual a la suma de 3 ángulos externos. Ok, para eso vamos a recordar y hacer mención, digamos, a las propiedades con relación. Para eso vamos a hacer uso, digamos, de algunas fórmulas.
Por ejemplo, a mí en el ejercicio me están pidiendo el número de diagonales. El número de diagonales sería igual a n por n menos 3 todo entre 2. Ese es el número de diagonales. Entonces me están pidiendo el número de diagonales y está dada por esta fórmula. Para hallar esto tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el ejercicio me dice que uno de sus ángulos interiores, ¿está bien? O sea, te está diciendo que el ángulo interno, la fórmula del ángulo interno, hasta aquí sería suma de ángulos interiores, pero como quiero ángulo interno, divido entre el número de lados. Es igual al triple de uno de sus ángulos exteriores, el triple de uno de sus ángulos exteriores. El ángulo exterior sería 360 entre n. Listo. Entonces, lo primero que se puede simplificar aquí sería n. Te vas. Me queda 180 y 360. ¿Se puede simplificar? Sí. 180 va 1, 180 va 2. Me quedará acá n menos 2 igual a 3 por 2, que vendría a ser 6. El 2 pasa a sumar, me queda n igual a 8. Si me preguntan cómo se llama el polígono, sería un octágono. ¿Pero qué es lo que me piden? El número de diagonales. Como ya sabemos el valor de 8, reemplazamos 8. 8 menos 3, n vale 8, 8 menos 3, 5. Sobre 2. 8 por 5, 40, entre 2, 20. ¿Cuántas diagonales tiene el polígono equiángulo? Tiene 20. ¿Está bien? Marcamos la clave. 5 en el gráfico ABC, BCDEF y ABGH son polígonos regulares. Implica que aquí, por ejemplo, es un polígono regular, todos sus lados son iguales. ¿Está bien? Vendría a ser un cuadrado, cuyo ángulo interno es 90. Para este triángulo se cumple también de que sus tres lados son iguales, por algo es un polígono regular. Entonces aquí también. Bueno, en ese caso podría ya hallar el problema. Te pregunto a ti, ¿estará bien todo el procedimiento? Bueno, hay que tener en cuenta de que me dicen que ABC es el regular. El triángulo ABC implica de que aquí se cumple que ellos tres son iguales. Por lo tanto, sería un triángulo equilátero, acá sería 60. ¿De acuerdo? En un triángulo equilátero, el ángulo interno es 60. Aquí también se cumple que son iguales, más este polígono no. Por ejemplo, en este caso el triángulo BGF no es, por lo tanto estaría mal designado. Entonces lo que vamos a hacer es borrar algo. Y nos damos cuenta que solo estos dos lados serían iguales, el tercer lado no. Bueno, ¿por qué estos dos son iguales? Acuérdate, el cuadrado es un polígono regular, todos sus lados son iguales. Él, digamos, comparte un lado con el triángulo ABC. Por lo tanto, aquí los tres lados son iguales, o sea, los tres serían puntito. Y bueno, como ya tenemos puntito acá, todo esto es regular, así que todos tendrán el mismo valor. Todos tendrán el valor del puntito. Ahora, acá sí vemos algo que se cumple, que es un triángulo isósceles. Acá sería X. Muy bien, yo lo que tengo que hacer es hallar el valor de X, pero necesito, digamos, hallar este ángulo. ¿Cuánto vale? Porque si yo sé cuánto vale este ángulo, yo digo 2X más él es igual a todo 180, pero me falta él. Y para hallar él, necesito hallar este valor. Y acá puedo igualar todos estos ángulos igual a 360, sería una vuelta. Para eso vamos a recordar que en polígonos el número n sería el número de lados o vértices y el ángulo interno que queremos hallar es 180 por n menos 2 todo entre n. N que viene a ser el número de lados. En nuestro caso era un pentágono, ¿está bien? Era un pentágono. Entonces, como es un pentágono, lo que haremos, la solución para este caso sería n vale 5. Por lo tanto, el ángulo interno tendría así su valor 180, 5 menos 2,
3 y abajo sería, en el denominador sería 5. 36, 180 entre 5, 36. 36 por 3, 108. El ángulo interno sería 108. El ángulo interno sería 108. Entonces ya sabemos que este ángulo equivale a 108. Ahora yo le podría poner a esto, por ejemplo, un Y, ¿de acuerdo? Y sabemos que 90 más 60 más 108 más Y es igual a 360. Por aquí vemos que 90 más 60 más 108 más Y igual a 360, que sería una vuelta, los 4. ¿De acuerdo? Esta suma sería 258. Pasamos a restar, Y vale 102. Como Y vale 102, reemplazo este valor aquí y digo 2x más 102 es igual a 180 en el triángulo BGE. Finalmente, sabemos que entonces ponemos por aquí la ecuación 2x, como ya mencioné, x más x, 2x más 102 es igual a 180. Paso a restar 180 menos 102, sería 68. 78. Divido 78 entre 2, sería 39. Ya tengo el valor. Marco la clave y sale 39. Bueno, ejercicio número 6. CM es igual a MD. ¿De acuerdo? AM es 14. Todo esto es 14. ¿Sí? CD es igual, todo esto CD es 12 raíz de 2. Pero como M es punto medio, significa que él es 6 raíz de 2 y él también es 6 raíz de 2. Implica de que ha sido dividido en dos partes iguales el 12 raíz de 2. Ahora, además también me dicen que ADC, llámale un teta, CBM, llámale alfa, ¿está bien? Teta menos alfa es igual a 45. Entonces lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, para resolver este ejercicio, entonces para resolver esto, por ejemplo, tenemos que teta menos alfa es 45. Entonces miren, como él es punto medio, nosotros podemos recordar esta propiedad. Si es que yo trazo por aquí un 90 y acá es punto medio, acá también sería punto medio. ¿De acuerdo? Él vendría a ser la base media. Y la base media sería paralela a las otras bases. ¿De acuerdo? Además, se comporta como una mediatriz. Implica que si es 14, esto también sería acá 14. ¿Sí? Voy a recordar acá un poco que la mediatriz vendría a ser, si acá es en un isósceles, está bien, sería la altura que parte desde las bisectrices de un ángulo, ¿no? Si acá es alfa, por la z del zorro, acá también sería alfa, ¿de acuerdo? Como es mediatriz, acá también sería alfa, ¿sí? Ahora acuérdate que todo esto, si acá es teta, acuérdate que si acá es teta, acá también todo es teta. Pero este ángulo sería, este ángulo que vemos acá, ¿quién sería ese ángulo?
A ver, ¿cuánto crees que vale ese ángulo? Este ángulo sería, si todo es teta y es alfa, este sería teta menos alfa. El de acá sería teta menos alfa. Pero teta menos alfa, ¿cuánto vale por dato? Vale 45 grados. Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es trazar una altura aquí. Y puedo aprovechar el triángulo de 45 grados, que acá es k raíz de 2, acá sería k y acá también sería k. ¿De acuerdo? Pero como todo era 14 y le quito 6, este lado se convierte en ¿cuánto? Se convierte en 8. Bueno, sigue siendo 8 más 6, 14, ¿no? Es isósceles aquí. 8, 6 me recuerda a un triángulo notable, el cual su hipotenusa será 10. Acá será 37 grados. Y justo me pregunten, calcula la medida del ángulo MBC. Me pedían por alfa. Y alfa es 37 grados. 7. En un romboide ABCD, la bisectriz del ángulo ABC interseca a AD en F. Si CD es igual a 8 y FD igual a 4, calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de FB y CD. Muy bien, en sí lo que me pide este ejercicio es que halle la mediana de FB y CD. Pero acá está CD, pero falta, digamos, FB. En ese caso, al principio dice que la bisectriz del ángulo ABC, o sea, acá en ABC hay una bisectriz, interseca a AD en F. Entonces, será así. Vamos a tener aquí la bisectriz del ángulo ABC. Esto implica que en F, acá está F, sería la intersección de la bisectriz en AD. Ahora, sabemos nosotros que por paralelas se cumple la Z, ¿no? Si acá es alfa, aquí también es alfa. Datos, me dicen que FD vale 4, aquí tendríamos 4. Luego que CD vale 8, o sea, todo esto, FD 8. Por lo tanto, nosotros sabemos en romboides que CD es igual a AB. AB también sería 8. Pero, ¿qué tenemos aquí? Un triángulo isósceles en ABF. Entonces, si AB vale 8, AF también vale 8. Listo. También sabemos por romboides que AD es igual a BC. AD vale 12 y BC también vale 12. Ahora, me piden a mí la longitud del segmento que une los puntos medios de FB y CD. O sea, me piden la mediana. FB ya tenemos aquí y aquí estaría CD. Aquí tendríamos a X. Acá estarían los puntos medios, ¿cierto? Puntos medios de FB y puntos medios de CD. X vendría a ser la semisuma de las bases. Sería 12 más 4. 12 más 4 entre 2. 12 más 4, 16. La mitad de 16, 8. Listo. Buscamos la clave y marcamos. Eso es todo. Problema número 8. En el gráfico se observa el plano de una casa que tiene la forma de un cuadrado. Si AE es igual a F y FC es 8 raíz de 3, calcule cuál es el perímetro de la cocina. Entonces, antes de resolver el problema, quiero que te recuerdes de lo siguiente. Si tenemos un cuadrado y este es su diagonal, ustedes saben que como es 90, cada uno sería 45 y 45. Cumple como una bisectriz. Se cumple una bisectriz. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, por aquí y así, ¿está bien? O de repente por aquí. Cualquier trazo que yo haga, se cumplirá que son se cumplirá que son iguales. Por ejemplo, él también sería. Ahora, lo que sucede, se cumple un eje de simetría. En este caso, también me dicen que es diagonal, nos damos cuenta. Entonces yo podría decir que ellos son iguales. Aparte, un cuadrado tiene sus lados iguales. Y si FC es 8 raíz de 3, que es dato del problema, puedo trazar aquí. Entonces serían iguales. Se cumple que es eje de simetría. Esto sería 8 raíz de 3. Luego también el problema nos indica que estos lados son iguales. AE es igual a F.
Por lo tanto, me recuerdo, por ejemplo, al triángulo de 120 grados. Cuando es isósceles, por ejemplo, si él es A y él es A, el lado que se opone al ángulo de 120 grados sería A raíz de 3. Ahora, valdría 120. Si tengo A raíz de 3, o sea, sería 8 raíz de 3. ¿Cuánto sería acá? Sería, digamos, A, ¿cuánto vale? A vale 8. Entonces sería F sería A, sería 8, y AE también sería 8. Listo. Ahora, si él vale 120, tendré que su suplemento será C, 60. Entonces ya tengo prácticamente un triángulo, digamos, de 60 y 30, donde la hipotenusa sería todo esto. También sería, digamos, el triángulo ECD. Entonces, si la hipotenusa es 8 más 8 raíz de 3, de acá el cateto adyacente 60 sería la mitad. Acuérdate que en un triángulo de 60 se cumple 2K, él vale K, y el cateto adyacente de 30 sería K raíz de 3. Notable, ¿no? Si él vale 2K, sería la mitad. ¿Cuánto sería? 4 más 4 raíz de 3. Ahí está, 2K y él sería K, la mitad, ¿no? Entonces, podría yo decir que ED es igual a 4 más 4 raíz de 3. Listo. Acuérdate que me están pidiendo el perímetro de la cocina y FD sería la cocina. Como yo tengo acá 8 y tengo un ángulo notable 60, siempre se trata de aprovechar una altura para formar un triángulo notable y así aplicar, digamos, las propiedades, ¿no? Si acá la hipotenusa es 8, ustedes saben que el cateto opuesto es 60 sería K raíz de 3. ¿K cuánto vale acá? Él debería ser 2, pero es 8, es que K vale 4. 2 por 4, 8. La constante vale 4. Acá sería K raíz de 3. K, pero K vale 4. Sería 4 raíz de 3. Entonces vamos a llevar aquí el triángulo. Vamos a llamar, aquí está F, aquí está D, y me dicen que él vale 4 raíz de 3. Pero acuérdate que en un triángulo notable de 45 grados, ¿pero por qué 45? Acuérdate, es diagonal, se cumple que es 45 grados. Está por aquí, ya hemos trasladado. Él sería K, esto también para mí es K, pero esto sería K raíz de 2. ¿Pero cuánto vale K? K vale 4 raíz de 3. Luego al multiplicar sería 4 y se multiplican las raíces. Raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Entonces FD sería 4 raíz de 6. Ya tengo el perímetro de FD. ¿Quién sería? Prácticamente lo que yo tengo tengo esto. Vamos a dibujar por acá. Tengo aquí 8. Por acá tengo 4 raíz de 6. Vemos que, no nos olvidemos. Y acá sería 4 más 4 raíz de 3. Luego, el perímetro estaría representado por toda la suma. ¿Está bien? Toda la suma. Sería 8 más 4 más 4 raíz de 3 más 4 raíz de 6. Ahí están los tres lados. ¿Eh? Nadie está agregando más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Los tres lados. El perímetro. Entonces, ahora sumamos. 8 más 4, 12. 12 más 4 raíz de 3 más 4 raíz de 6. Pero no hay clave así, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar. ¿Qué tienen todos en común? 4. Factorizo 4 y me queda 3 más raíz de 3 más raíz de 6. Entonces, ¿en qué clave encontramos esos datos? En la D. Muy bien, problema número 9. El problema número 9 dice, en un trapecio ABCD, acá tenemos nuestro trapecio ABCD, ¿está bien? Nos dicen que BC, el lado BC, es paralelo a AD. Además, la medida del ángulo ABC es 2 veces la medida del ángulo CDA. Un ejemplo, si a CDA tú le pones, por aquí le vamos a poner a CDA, le vamos a poner al ángulo, la medida, un alfa.
¿Está bien? Entonces, la medida del ángulo CDA es alfa. Por aquí, CDA. Acuérdate que en el medio es donde tiene que ir el ángulo. Acá sería alfa. Entonces, ABC sería 2 veces ¿quién? 2 veces alfa. Acá está ABC. Entonces acá sería 2 veces alfa. ¿Sí? 2 veces alfa. Bueno, y luego me piden calcule la longitud del segmento cuyos extremos son los puntos medios de AC y CD. Por ejemplo, la observación es esto. Esto sería el trapecio. Acá, una versión mini. ABCD. Nos estarían pidiendo, supongamos que AC es diagonal. ¿Está bien? Acá AC sería la diagonal. Sería aquí justo en M, tendría los puntos medios. Acá sería N y N sería el punto medio de BD. Punto medio. Así que X se le haría como la diferencia. Sería B menos A entre 2. ¿Sí? Y eso es lo que nos piden en este ejercicio. Pero para eso tendremos que saber cuánto miden las bases. El único dato que nos dan es que AB vale 10. AB vale 10. Y alfa, y acá vale 2 alfa, ¿cierto? Pero yo eso lo voy a aprovechar. Un clásico que se hace es que tú tienes que de un trapecio formar un romboide. Entonces por aquí voy a hacer un trazo. Ahí está. Una bisectriz, si acá es alfa, acá también es alfa. Ahí está, 2 veces alfa. ABC es 2 veces alfa, según el ejercicio. Entonces ya tengo un romboide. Claro, si tú le pones, por ejemplo, él vale A, esto también vale A. ¿Sí? Además, por paralelas, se cumple que si acá es alfa, la Z, acá también es alfa. ¿De acuerdo? Entonces acá hay un triángulo isósceles. Dado que si a él le llamo un N, AB vale 10, AN también vale 10. Ya está. Y lo que nos están pidiendo es, digamos, esto de acá, el X. Obviamente que si es que yo decido trazar, más o menos así, acá estaría el X. ¿De acuerdo? Nos piden, calcule la longitud del segmento, o sea, X, cuyos extremos son los puntos medios de AC, puntos medios, o sea, estos serán iguales, y de BD, todo esto, ahí está, punto medio. Ahora, en ese caso, ya tengo las bases. Por ejemplo, X sería igual, base mayor, ¿cuánto vale? 10 más ¿cuánto? 10 más A. Y la base menor, A. Todo entre 2, ¿cierto? X se va aquí, se cancelan las A, sería 10 entre 2. ¿Y 10 entre 2 cuánto sería? Sería 5. Y ya tenemos la clave. Problema número 10. En un romboide ABCD, M es punto medio de CD, luego por D se traza una perpendicular a AD que corta BM en R. Calcule AR si BR es igual a 6 y RM es igual a 2. Muy bien, entonces ya acá, digamos, he graficado mi romboide ABCD. M es punto medio de CD. Además, por D se traza una perpendicular a AD. O sea, por D se traza una perpendicular. Acá hay una perpendicular por D hacia AD, que corta a BM. Por eso es que decido, digamos, trazar el segmento BM, que corta a BM en R. ¿Está bien? Luego me dicen, calcule AR. O sea, me están pidiendo todo esto. AR. Llámale un X. ¿Sí? Para eso vamos a usar algo, como acá hay punto medio, yo puedo prolongar esto así. ¿Está bien? Puedo prolongar y puedo, si acá es teta, por paralelas, aquí también es teta, ¿sí? Se cumple la z, ¿no? En paralelas. Y si acá es alfa, acá también es alfa. Entonces estos son iguales. Se cumple que hay congruencia. Además, datos, BR vale 6 y RM vale 2. ¿Está bien? Entonces, al graficar eso, tendría, digamos, que aquí son congruentes. ¿Sí? Ahora, si a teta se le opone
BM. ¿Y BM cuánto vale? 6 más 2. BM sería 8. Entonces, acá vamos a llamarle un D'. A teta se lo pone M D'. A teta también, ¿cuánto se le va a oponer? 8, que vendría a ser MD'. Ya está. ¿Y ahora qué hago? También tienes que recordar que si llámale a él, digamos, un beta. ¿Está bien? Beta. A beta se lo pone puntito. Al otro beta también se lo pone puntito. O sea, BC es igual a D y D'. Pero además, sabemos en romboides, BC es igual a ¿quién? A AD. También sería puntito. Entonces, ¿qué se está cumpliendo? Miren, si se dan cuenta, se cumple que hay una mediatriz. ¿Dónde hay una mediatriz? Hay una mediatriz en A, R y D'. Y RD sería la mediatriz. Son iguales. Entonces, si él es A, él también vale A. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto vale R con D'? No vale 8, vale 2 más 8, vale 10. Ahí está. Todo esto vale 10. 2 más 8. Entonces, X también vale, ¿cuánto vale X? 10. Y le damos solución al problema. Hay que reconocer que lo que teníamos que hacer era que reflejar el triángulo BCM, aprovechar ese punto medio, ¿sí? Y ver congruencia. Bueno, chicos, eso sería todo, digamos, con respecto a este video. Posteriormente subiré la parte 2, donde terminaré los problemas del 11 al 20 del material que estoy subiendo. En las descripciones tienen que buscar el material, no se olviden, y no se olviden de activar la campanita para que cualquier video que yo suba con respecto a las preparaciones les llegue a ustedes y puedan estar al tanto y seguir participando. Si tienen algún comentario, dudas o temas, me lo dejan en los comentarios, ¿sí? Por favor, en los comentarios. Y bueno, eso es todo. Y un saludo a Sofía, un saludo a Meridith y a todas esas personas que están apoyando con el canal, ¿sí? Nos vemos. Hasta la próxima. Y que Dios los bendiga. Chao, chicos.